El estudio 100 les he estado diciendo que ya estamos en la recta final y estamos en la recta final y en la recta final y ya llevamos 8 estudios después del 100 y seguimos en la recta final. Pero ya estamos en el último capítulo, no en la recta final, pero sí estamos en el último capítulo y hoy vamos con el estudio 108. Hoy vamos a ver el estudio que se llama Uniendo o Dividiendo. Y para eso les voy a pedir que vayamos a Romanos 16, versículos 17 y 18. En el estudio anterior vimos desde el 1 hasta el 16 y fue de gran bendición porque vimos a muchos nombres que a lo mejor no conocíamos o nombres difíciles, pero fueron nombres de hermanos que estuvieron dispuestos a pelear la batalla. Pelear la batalla porque sabían que ya la victoria era de ellos. Y nosotros también ya sabemos que la victoria es de nosotros porque hemos sido lavados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ya Él adiestra nuestros pasos, adiestra nuestras manos, adiestra nuestros labios para la victoria. Y ahora, pues ya después de que Pablo nos explica todo esto, ahora nos previene. Ahora Pablo llega un momento en que nos previene y esto nos va a ayudar mucho, mis hermanos, porque vamos a entender lo que es juzgar también con justo juicio. Y dice Pablo en el versículo 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si ustedes vieron, son 2 versículos nada más, pero están demasiado nutritivos, demasiado completos para tener cuidado. Si ustedes, les vuelvo a repetir, recuerdan en ese saludo de Pablo, de nombrar a uno por uno, a hermanos que estaban en Roma, a Febe incluso para que la apoyaran en todo momento cuando ella llega ahí a Roma también, pues Pablo les está diciendo, pues les agradezco, mis hermanos, les mando saludos, gracias de saber y que se ha oído de la fe de ustedes por todos lados, y le doy gracias a Dios porque he visto cuánto me han ayudado. Febe, una mujer que siempre me ayudó a mí y a los demás apóstoles y siempre ha estado colaborando con la iglesia. Pero Pablo también no nada más se quedó ahí estancado en el saludo, que es tan importante para todos nosotros cuando escuchamos de algún hermano que está defendiendo la sana doctrina y está predicando la verdad, y eso es bueno, saber y conocer y reconocer los nombres de esos hermanos. Pero aquí Pablo ahora nuevamente vuelve a voltear su mirada para que nos fijemos, para que detengamos nuestra mirada en quién, en aquellos que no son hermanos, pero que a la vez parecen hermanos. Porque si ustedes se dan cuenta, Pablo no nada más está dirigiéndose a los falsos que están afuera, sino también Pablo dirige su mirada en los falsos que están adentro. Y por eso es que les dice, yo les pido que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. Para que alguien cause una división y tropiezo, se supone que debe de ser alguien que está en contra de la sana doctrina, en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que predican en ese tiempo o predicaban los apóstoles y los profetas. Son los que causan divisiones. División, por eso es que el estudio se llama uniendo o dividiendo, ¿sí? Porque muchas veces creemos que es malo la división. Y no, vamos a ir estudiando que no siempre son malas las divisiones, ni tampoco siempre son buenas las uniones. ¿Sí? Y todo esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta predicación, de esta enseñanza. Entonces Pablo, después de todos los saludos a los hermanos de Roma, ahora les dice, bueno hermanos, ya los saludé, ya hablé de Febe, ya todo esto, ahora les ruego, ¿sí?
como diciendo, no se confíen de todos. Porque recuerden que Demas era un gran colaborador de Pablo, Alejandro también era un colaborador de Pablo, y muchos que dividieron a la iglesia eran colaboradores de los apóstoles. Incluso, si recordamos bien, hubo un Judas que era colaborador, que estuvo hombro con hombro en bastantes misiones que mandó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Entre ellos andaba Judas, y más sin embargo los mismos apóstoles no observaron detenidamente quién era el que estaba causando la división o el que estaba haciendo la división. Y por eso es que Pablo les dice, les ruego, les pido que no se confíen de todos, que tengan cuidado con lo que habla el otro hermano del otro hermano, porque probablemente esté queriendo introducir algo que no es agradable a Dios. Y por eso les dice, les ruego que se fijen, les ruego que pongan atención, les ruego que tengan cuidado, les ruego que no se dejen engañar. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que este hermano resulta que no es hermano y que está buscando una división? Pues por medio de sus palabras. Por medio de sus palabras es cuando yo me voy a dar cuenta que esta persona que se dice hermano, definitivamente lo que está buscando es una división. ¿Y qué es una división? Pues algo que estaba unido y que de pronto lo que quiere es despegarla. Y cuando alguien divide algo, cuando alguien despega algo, hemos hecho la prueba con las reuniones de matrimonios, que les decimos, pon un pegamento en una hoja, ahora pégala y déjala ahí un rato y ahora despégala. Y cada vez que quieren despegar esas dos hojas, las dos terminan lastimadas, rotas o terminan arrugadas. Y es lo mismo con una reunión de hermanos en Cristo. Con que uno empiece a murmurar, a querer dividir la iglesia, va a empezar a afectar al otro, a deteriorarlo, a lastimarlo, y no va a quedar bien. Por eso es que la palabra de Dios nos habla también de tener cuidado con los que quieren dividir. Y lo que Pablo está diciendo ahorita es, les ruego que se fijen, que pongan atención, que tengan cuidado, que no se dejen engañar, que no escuchen a aquel que está queriendo dividir. Porque el problema de Eva, ¿cuál fue? No fue el que viera el fruto. El problema de Eva no fue que haya escuchado a la serpiente que le habló, sino el problema de Eva fue escuchar, atenderla y tener una larga plática con ella. ¿Sí? Entonces, inmediatamente, oye, pues yo no estoy de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios, inmediatamente ahí hay alguien que quiere dividir. Entonces, si yo no tengo las armas, si yo no estoy preparado para la batalla, si yo no estoy preparado para pelear, simplemente le digo, ¿sabes qué? Vamos con el pastor. Si tienes una duda, vamos con el pastor y él nos puede responder la duda que tengo. No, con el pastor no. Aquí entre tú y yo, cuidado. Cuidado porque es lo que quieren dividir. Lo que quieren es meter cizaña. Lo que quieren es engañarles. Y por eso es que Pablo dice, cuídense, les ruego que se fijen, que pongan atención, que tengan cuidado, que no se dejen engañar por aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Cuando yo empiezo a escuchar o a leer o a conocer la palabra de Dios primero, soy nuevo, pues sí, lógicamente que va a haber cosas que no voy a entender. Pero ¿cómo voy a aprenderlas con alguien que no está de acuerdo en lo que dice la palabra, en lugar de buscar a alguien que me pueda enseñar? Dice la palabra de Dios que el entendido va con los sabios, el justo busca a los sabios, el que no conoce se tiene que juntar con los que sí conocen y con los sabios. Pero si yo me voy a juntar un carnal con otro carnal, pues van a terminar en la carne, iba a decir en la carnicería, no, en la carne.
van a terminar hablando carnalmente y van a terminar dividiéndose o van a terminar siendo lastimados. Y por eso es que les dice, no se dejen engañar por aquellos que causan divisiones y tropiezos. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Me quieres enseñar la palabra de Dios o me quieres hablar de algo en contra de la palabra de Dios? Como número uno, aquí es lo que yo les decía, vamos a aprender a juzgar con justo juicio. ¿Y cómo voy a aprender a juzgar con justo juicio a aquella persona que me está hablando? Primeramente con sus actos, con su manera de vivir, con su manera de ser, con su obediencia a Dios. O sea, yo tengo que observar a una persona para poder saber si verdaderamente está queriendo ayudarme a enderezar mi camino o está queriendo dividir a la iglesia de Cristo. ¿Y cómo voy a darme cuenta? Juzgando con justo juicio. Juzgando a esta persona. ¿Tú cómo me puedes decir que lo que se predica o lo que Dios me enseña o la doctrina que he aprendido está mal si ve tu matrimonio como está? Si ve a tus hijos como son, si ve a tu esposo como es, si ve a tu esposa como es, si ve a tus padres como están. O sea, yo no puedo nada más decir, no, tú estás en lo mal y yo estoy en lo bueno. No, yo tengo que ver verdaderamente a quién estoy o a quién voy a escuchar. Entonces, si esta persona me quiere ayudar, pues como dijo nuestro Señor Jesucristo, primero que se quite la viga antes que vea la paja en mí. Entonces, esto es lo que Pablo le está tratando de decir a los hermanos de Roma. Tengan cuidado con los que causan divisiones. Tengan cuidado con aquellos que vienen con vestidos de ovejas y son lobos rapaces. Y les dice algo muy importante, que se aparten de ellos. ¿Qué significa apartarnos de ellos? De no hablarte, darte la media vuelta. No, es que no tengas comunión con ellos. Yo no puedo entablar una plática con la serpiente sabiendo que es la serpiente. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es la serpiente? Cuando dice, con que Dios ha dicho, con que dice tu predicador, o con que dice tu pastor, o con que dice la Biblia que debes de vivir en santidad. Eso es para antiguos, eso no es verdad. Lo que tienes que vivir es la vida, porque vida solo tenemos una. O sea, de verdad, mis hermanos, cuando nosotros nos envolvemos en esa comunión con esos falsos, terminamos siendo engañados. Y por eso dice que se aparten de ellos, que no tengan comunión con ellos y que ni aún coman con ellos. ¿Con quiénes? Con los que causan divisiones y andan desordenadamente, ¿sí? ¿Para qué voy a andar con una persona que no quiere nada de Cristo? Yo no voy a llegar a ofrecerle de comer a alguien que acaba de salir del restaurante, o que acaba de salir y ya trae el palillo, o se ve inmediatamente que terminó de comer. Me va a decir, no, gracias, no tengo hambre. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a alguien que no tiene la necesidad de Cristo? Porque hay muchos que no tienen la necesidad de Cristo. Y si no, nada más vean la Biblia, donde están los fariseos, donde están los que adoraban a sus baales. No querían a Cristo. Tú les predicas la palabra, sí, no, de tu Cristo, ese Cristo que tú me hablas no me agrada. Bueno, pues entonces yo nada más lo que te digo es que necesitas arrepentirte. No, mira, yo tengo algo mejor, no, gracias. ¿Qué dijo Daniel? No, de la comida de ustedes no quiero comer. Yo prefiero comer la comida que Dios me ha dado. La sana doctrina. Y eso es lo que está enseñando Pablo en este momento. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, porque tales personas están envanecidas y nada saben, porque tales personas al que sirven es a su padre el diablo. ¿Y por qué Pablo está diciendo que esas personas sirven a su padre el diablo? Porque recuerden que mientras no hay nacimiento nuevo, todo lo que hagamos sin nacimiento nuevo o hacíamos sin nacimiento nuevo es de la carne y del diablo.
Así que no solo sirven al diablo, sino que se dejan guiar por sus propios vientres. ¿Qué es tu propio vientre? No está hablando de que si tienes hambre o tienes necesidad de algo, sino está hablando de tu carne, de tus deseos carnales, ¿sí? Se dejan guiar por sus propios deseos mundanos y carnales, y para ellos su Dios es el dinero, su Dios es la fama y su Dios es el reconocimiento y el aplauso. No hay más. Ellos quieren ganar adeptos o quieren que tú los sigas porque quieren demostrar a la gente que tienen más poder que Dios. Y tristemente, mucha gente se deja guiar por esas personas. Y dice la palabra de Dios, nos ha enseñado que estos son los que entran en las casas, en los hogares, que entran y seducen a las mujercillas cargadas de pecados, etcétera. Y estos no entran con palabras que los delaten, ¿sí? Recuerden lo que hemos aprendido, que entran como ovejas. Parecen ovejas. Por eso es que Pablo les dice, quiero que observen, quiero que se fijen, quiero que tengan cuidado, que no se dejen engañar. Les ruego que se fijen en los que causan divisiones, porque ellos no van a entrar y van a decir, soy lobo. Ellos entran con palabras o hablan palabras que no los delaten. Ellos hablan con palabras que suaves, con palabras lisonjeras. ¿Y qué son lisonjeras, pastor? Pues aquellas de que, no, es que tú eres bien inteligente. No, mira, tú aquí nos puedes ayudar. Tocas bien bonito el pandero, tocas bien bonito la guitarra, ¿no? Y aparte eres cantante, deberías de estar ya hasta grabando discos. Y tú como predicador, no, tienes una facilidad de palabra y todo te lo hablan en conforme al vientre, conforme a la carne. Pero no te dicen, oye, tú sí defiendes la sana doctrina, tú vives la sana doctrina, tú amas la sana doctrina. No, eso no les interesa a ellos. Ellos te van a buscar por lo que tú eres carnalmente. Y eso es lo que te ofrecen, ¿sí? Entonces, ellos entran con palabras suaves, lisonjeramente, engañan los corazones de los ingenuos, de los ignorantes de la palabra. Mis hermanos, cuando yo hablo de ignorantes de la palabra, no es porque tú sabes mucho de la palabra, sino yo estoy hablando de la palabra cuando ya eres hijo de Dios. Porque de nada te va a servir si tú lees la Biblia 10 veces, 20 veces, si no eres nacido de nuevo, de nada te va a servir. ¿Sí? Eres ignorante de la palabra. También ellos se aprovechan, no nada más de los ingenuos y de los ignorantes, sino también de los niños fluctuantes, que no se cansan de aprender y su fin no se tarda. Nada más andan en pos de, a ver, ahora qué nueva doctrina viene, ahora qué nueva enseñanza traen. Oye, salieron unos que dicen que ellos sí están verdaderamente unidos a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de sus raíces hebreas, por medio de sus enseñanzas, porque aquí sí se derrama el Espíritu Santo. Y les dice Pablo, tengan cuidado, mis hermanos. Entonces, y ahora sí, después de esta pequeña introducción, vamos, ahora sí, como dice la palabra, al punto. ¿Por qué Pablo les está diciendo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos? Ustedes, si se dan cuenta en este versículo, nada más en el 17, nos está mostrando algo o muchísimo importante, pero vámonos primero por partes. Número 1 es observar a la congregación. Ese es el punto número 1. Algo que Pablo le está pidiendo a los hermanos de Roma es que observen a la congregación con detenimiento. Observa la congregación, no está diciendo a la iglesia, porque la iglesia va a salir luego a flote. La iglesia se va a mostrar inmediatamente, ¿sí? Pero dentro de la congregación muchos parecen iglesia y no lo son. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si este hermano o esta persona que se dice hermano verdaderamente es hermano si yo no observo a la iglesia, a la congregación? Por allá afuera dicen, tú no debes de juzgar a nadie.
Tú no tienes por qué juzgarme a mí. Tú no tienes por qué meterte en mi vida personal. Tú no tienes por qué saber en qué trabajo, cuánto gano, cuántos hijos tengo, cómo educo a mis hijos. Tú no tienes por qué juzgarme. Y más, sin embargo, aquí Pablo lo dice completamente diferente. Fíjate en la congregación, que se fijen. O sea, ¿cómo voy a fijarme en los que causan división y tropiezo si yo no observo detenidamente la congregación? A ver, hermano, es que tienes que caminar en santidad y tú no estás caminando en santidad. No, hermano, es que tienes que tener a tus hijos en sujeción y tú no tienes a tus hijos en sujeción. Es que tú tienes que amar a tu esposa y tú no amas a tu esposa. No, es que tu esposa debes de estar sujeta a tu marido y tú no estás sujeta a tu marido. Yo tengo que observar la congregación. Y no nada más estoy hablando de yo como pastor, sino estoy hablando de yo como hermano en Cristo. Yo como iglesia. Porque todos tenemos una responsabilidad. Ay, no, es que el pastor no nos dijo que tuviéramos cuidado con la hermana tal y pues caímos. No, todos. Aquí dice, mas os ruego hermanos. No dice, mas os ruego pastor. No dice, mas os ruego anciano. Mas os ruego esposa de pastor. No dice, mas os ruego hermanos. Hermanos, toda la iglesia, ¿sí?, tiene la obligación de observar a la congregación. Fíjense bien la diferencia. Toda la iglesia tiene la obligación y la responsabilidad de observar a la congregación. Ay, es que la hermana nada más me está juzgando. No, pues es que tú dices que eres hermano. Simplemente no digas que eres hermano y pues ya te dejamos hacer lo que quieras. Nada más que obedeces aquí en la congregación, guarda silencio, no utilices el celular, no estés comiendo papitas, no estés tomando tu Coca-Cola, ni tu café, ni esto. Guarda respeto en el lugar que estás. No, es que no soy cristiano. Bueno, pues ok, no eres cristiano, pero al menos guarda respeto. ¿Sí? Ya de tu vida personal no me voy a meter porque dices que no eres cristiano. Pero aquel que se dice cristiano, tenemos que observarlo con lupa. Acuérdense que no es con lupe, sino con lupa. Entonces yo tengo que estar observando detenidamente. Dice, fíjense. Y si ustedes buscan palabras sinónimos, ¿sí, verdad? Acuérdense que no sé mucho de matemáticas. Sinónimos de fijar, la palabra fijar, palabras que son igual. Es observar, checar, cuidar, fijarte, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que estar observando a cada uno de los hermanos o de los que se dicen hermanos. Y a la luz de las escrituras vamos a ver quién verdaderamente es hermano, ¿sí? Porque una persona que se dice hermano y no es hermano va a causar división, aunque no hable. Porque muchas veces decimos, es que no, él no se mete con nadie, pero está dividiendo a la iglesia. ¿Por qué está dividiendo a la iglesia? Porque sus frutos no son dignos de un hermano en Cristo y los de allá afuera sí ven. Y dicen, ay, ¿de veras esa persona es hermana? Si yo la vi de chismosa, si yo la vi con otro hombre, si yo la vi coqueteando con fulano, si yo la vi carcajeándose, si yo la vi con una minifalda, si yo lo vi echándole ojo a la hermanita, si yo lo vi que casi le daba tortícolis por voltear a ver a una de minifalda. O sea, todo eso, mis hermanos, no necesitan hablarlo. Pero nosotros tenemos que fijarnos si verdaderamente son hermanos. Porque eso es dividir también. ¿Por qué hay congregaciones? Vamos a hablar un poquito de la católica. ¿Por qué mucha gente habla en contra de los católicos? Porque dicen, no, míralo, no sale del templo católico, pero allá afuera es un borracho, es un mal marido, es un mal padre, es un mal esto. Tristemente ya están cayendo lo mismo los que se dicen cristianos. Se dicen pastores y caen en adulterio, en fornicación, en alcoholismo. Entonces es lo mismo. Aquí Pablo está diciendo, fíjense en los que causan divisiones y tropiezo. Ya me brinqué un poquito. Si se dan cuenta, ya está el otro.
No nada más divisiones, sino también tropiezo. Por causa de mi testimonio puedo ser piedra de tropiezo. Por causa de mi testimonio puedo evitar que alguien busque de Cristo. No, si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Y por causa de los que causan divisiones y tropiezo. Yo prefiero que digan, no, allá no voy porque hay mucha disciplina. No, allá no voy porque hay mucha exhortación. No, allá no voy porque quieren mucha santidad. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no siguieron a Cristo mucha gente? ¿Por qué se dividió el pueblo que estaba siguiendo a Cristo? Según, porque les dijo, ¿quieren seguirme? Tomen su cruz y síganme. Coman mi carne, beban mi sangre. Ah, no, entonces no. Porque este Cristo, este hombre, este que se dice el Mesías, quiere muchos requisitos de santidad. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo verdaderos hermanos en Cristo? ¿O cómo voy a ver si verdaderamente son mis hermanos en Cristo? Por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de ser. ¿Y cómo voy a saberlo? Observándolos, fijándome detenidamente en los que causan división o tropiezo. No puedo estar hablando de la disciplina a mis hijos si yo no disciplino a mis hijos. Yo no puedo estar hablando de la sujeción como esposa, en caso de las mujeres, si yo no me sujeto a mi autoridad primera, que es mi esposo. ¿Cómo puedo hablar de amor a mi esposa si yo no estoy amando a mi esposa? ¿Cómo puedo hablar de perdón si yo no estoy perdonando? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el siguiente párrafo dice en contra, en contra. Sí saben qué significa en contra, ¿verdad? Estar en contra es no estar de acuerdo con algo. Y dice en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Cuando yo no estoy a favor, cuando no estoy de acuerdo, cuando no me agrada la doctrina que Dios me ha enseñado, por eso es tan importante el estudio de los miércoles que estamos llevando, donde estamos aprendiendo la fe que predicamos, mis hermanos, porque entonces yo estoy aprendiendo la fe que predico, estoy aprendiendo la doctrina que Dios me está enseñando a través de las Escrituras, y yo entonces me doy cuenta que alguien está en contra de la doctrina que Dios me está enseñando a través de los 66 libros de la Escritura. Entonces yo estoy viendo que alguien o quiere dividir la iglesia, o quiere ponerme tropiezo, o quiere hacerme caer. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué dice el versículo? Apártate de ellos. Así de simple. Ay, es que yo con la hermana me llevo re bien. Oye, pero si es una hermana desobediente, no honra a su marido, no tiene sujeción a sus hijos, es chismosa, se anda entremetiendo en las casas de todos, pero eso sí, gloria a Dios, aleluya. Y dice el Señor, pues apártate de ellos. Ay, no, pobrecita, se va a sentir mal. Apártate de ellos. Si ustedes se dieron cuenta, este versículo está demasiado claro y no podemos decir que, ay, Dios no me previno. Dios siempre previno a Eva y a Adán. De todo pueden comer menos de esto. Ay, pero es que la serpiente dice, y muchos han caído en las garras del enemigo, han caído en desobediencia, han caído en error, porque fulanito de tal me dijo. Oye, pero Dios te dijo esto. Ay, sí, pero se me olvidó. Ay, sí, pero es que no lo había yo observado. Ay, sí, es que no me di cuenta. Les ruego, dice, que observen a la congregación. A toda en general, mis hermanos. O sea, yo no puedo estar viendo nada más a unos cuantos. Yo tengo que ver a toda la congregación y tengo que guiar a toda la congregación. ¿Y por qué tengo que ver a la congregación? Porque hay muchísimos que se dicen hermanos, pero que nada más traen el disfraz. En la católica puedes ver al disfrazado de sacerdote por la sotana. Pero aquí no traemos otro disfraz más que el nombre de cristianos, mis hermanos. No basta decir, ay, ese sí es hermano porque trae corbata.
No, pues hasta con corbata puede ser adúltero. Ay, esa hermana trae falda larga, sí, pero ¿qué tal su mente tan sucia? O sea, no, la vestimenta no tiene nada que ver. Tiene que ver el corazón transformado. Entonces, mis hermanos, tristemente hay muchos que están disfrazados, pero son murmuradores que no les importa la iglesia y solo están poniendo disensión. ¿Qué significa disensión? División. Están buscando dividir a la iglesia. Pues sí, dirá que mucha santidad, pero yo he sido llamado a libertad. Sí, mis hermanos, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Estas personas solo están buscando algo que no les guste para murmurar en contra de las autoridades puestas por Dios. Y cuando alguien está murmurando en contra de las autoridades puestas por Dios, que sí es, de acuerdo a la palabra de Dios, es un murmurador. Si yo estoy predicando algo que es bíblico y la otra persona llega y dice, eso a mí no me parece, es un murmurador. Si yo estoy predicando o hablando algo que no va conforme a la palabra y la otra persona dice, hey, el pastor se equivocó, eso no le viene en la Biblia, no es murmurador. Él está observando detenidamente lo que se está predicando. Por eso es que es necesario que observar, fijarte, cuidar si lo que se está predicando es sana doctrina. Creo que ya muchas veces les he dicho cuando dicen, bueno, sí, aquí en la Biblia no dice que celebremos la Navidad, pero, ya con el pero ya se acabó toda la sana doctrina. Pero pues yo creo que no es tan malo, pero yo creo que tenemos una libertad, pero yo creo que podemos hacerlo, pero bueno, si ellos no están de acuerdo, nosotros podemos hacerlo. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, con el pero, porque ya le estamos agregando o quitando a la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado con aquellos que solo están buscando algo que no les guste a ellos conforme a sus vientres para murmurar en contra de las autoridades puestas por Dios. Es que a fuerza quiere que yo me comporte como un hijo de Dios. Pues sí. ¿Y por qué quiero que te comportes como un hijo de Dios? Porque dices que eres hijo de Dios. Es que me exigen mucho. Pues sí. Yo nada más quiero que pienses en que te metes a una fábrica donde haces refrescos y tú quieres hacer alcohol o atole. Te van a correr. Es que sabe mejor el refresco con tantito atole. No, pues no, estás mal. ¿Sabes qué? Retírate de esta empresa. Y te van a despedir. El que entra al reino de los cielos tiene que caminar conforme al reino de los cielos. La palabra, mis hermanos, nos muestra que debemos observar a la grey para poder cuidar a las ovejas y confrontar a los falsos. Por eso es que nosotros debemos fijarnos en todos, no nada más en los que dicen ser cristianos, también aún en los mundanos, pero nuestra vista principalmente debe de estar en los que se dicen cristianos, en los que se dicen grey, en los que se dicen ovejas. Jesús dijo esto, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. Juan 7:24. O sea, no voy a juzgarte por las apariencias, no voy a juzgarte por la corbata, no voy a juzgarte por la vestimenta, no voy a juzgarte por la manera como hablas, que a lo mejor muy elocuentemente, sino voy a juzgarte con justo juicio conforme y a la luz del testimonio y la ley. A la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. Por eso es tan importante vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? Yo tengo que juzgarte con justo juicio y se cae a la basura, se derrumba esa nueva doctrina de que no debemos de juzgar a nadie. Esa doctrina de que tú no tienes por qué juzgarme es una doctrina del demonio, una doctrina falsa, una doctrina errónea.
Ay, yo no me meto con nadie, yo voy a lo que voy. Ya el pastor ahí sabrá lo que hace. Ahí la hermanita ahí sabrá lo que hace. Se quiere poner tatuaje, quiere usar minifalda, quiere traer el cabello largo el hermanito, eso es cosa de ellos. Yo predico la palabra y ya. No, mis hermanos, cuidado. Entonces yo no soy pastor y tú no eres hermano. Porque no estás preocupado por tu hermano. Si tú ves que tu hermano puede caer, exhórtalo, ayúdalo. Si tú haces que un hermano vuelva al camino, has salvado la vida de ese hermano. Entonces tenemos gran responsabilidad, toda la iglesia. ¿Tú quién eres? ¿A poco eres esposa de pastor? No, no soy esposa de pastor, pero soy hija de Dios. Amén. Y esposa de Cristo. Amén. Y yo no voy a permitir que se pervierta la palabra de Dios por causa tuya. ¿Y tú quién eres? ¿Eres pastor? No, no soy pastor, pero soy un siervo de Cristo. Y Dios me ha puesto como rey y sacerdote y debo de decirte que tú estás en pecado y que tú estás caminando mal. Pero muchas veces, por no perder la amistad, nos volvemos cómplices del pecado. Por eso es que todos debemos de fijarnos detenidamente en aquellos que se dicen hermanos y juzgarlos con justo juicio. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque probablemente en lugar de que estés juntándote con un verdadero hermano en Cristo, te estás juntando con un lobo vestido de oveja que al rato te va a engañar. Ay, pastor, ya se está usted metiendo muy profundo. Ay, ¿quién me va a querer engañar? Y dice la palabra de Dios, Jesús mismo lo dijo, mirad, no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Y después Pablo vuelve a decir, guárdense de los malos obreros, guárdense de los perros, de los malos obreros, guárdense del cortamiento. Mis hermanos, eso dice Filipenses 3:2. Si ustedes no se fijan detenidamente, probablemente va a venir, el tiempo de la división, el tiempo del cortamiento, y probablemente ustedes no entren al reino celestial por ser partícipes juntamente con ellos. Ellos no están uniendo al cuerpo de Cristo. Ellos están dividiendo la iglesia de Cristo. ¿Y cómo voy a darme cuenta de los malos obreros? ¿Cómo voy a poder no ser engañado? ¿Cómo voy a poder juzgar con justo juicio? Juzgando, observando, confrontando y exhibiéndolos. Podemos hacerlo, mis hermanos. Yo voy a juzgar con justo juicio, voy a observar detenidamente a los que se dicen cristianos, voy a confrontar a aquellos que se dicen cristianos, voy a exhibir a aquellos que se dicen cristianos, y de esta manera estoy defendiendo la sana doctrina. Amén. Te dices hijo de Dios, Dios te mandó a la batalla y te puso una espada en la mano y tienes que pelear la batalla. ¿Y cómo vas a pelear si no quieres utilizar la espada? Quieres utilizar la armadura de Saúl. Y la armadura de Saúl era carnal. La armadura de Saúl no te va a ayudar a defenderte. Necesitas la armadura del Señor. Y la armadura del Señor trae una espada. Para aquellos que están enojados en contra de nosotros porque predicamos Biblia, les voy a decir, ¿sabes qué? Es que dentro de la armadura de Dios hay una espada. Y la espada normalmente es para defenderme. La espada normalmente es para atacar. La espada también es para matar a aquellos que están en contra de la palabra. Y yo tengo que aprender a utilizar la espada.
Ahora que si quieres agárralos a canicazos o a cachetadas, pues no creo que vayas a ganar mucho. Para eso tenemos la espada, para defender la doctrina. ¿Cómo voy a defender la doctrina? Por medio de la doctrina. ¿Y cómo voy a defender la doctrina por medio de la doctrina? Voy a defenderla por medio de la palabra de Dios, la espada. Y todo nos lleva a lo mismo, mis hermanos. Aquellos que no están a favor de la palabra de Dios, entonces están en contra de Dios. Y están en contra de la doctrina. Y por eso es que Pablo les dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que debemos defender? ¿Nuestros intereses? ¿Nuestros deseos? ¿Lo que nos gusta? No. Estamos puestos, o fuimos levantados, o fuimos salvados, o fuimos rescatados para defender la doctrina. Fuimos llamados al regimiento de Dios, fuimos llamados a la guerra de Dios, fuimos llamados como obreros de Dios, como ejército de Dios para defender. ¿Y qué voy a defender, Señor? ¿Mi casa? ¿Mi carro? ¿Mi familia? Vas a defender la doctrina. Aún en contra de tu familia. Aún en contra de quien se oponga. Tengo que defender la doctrina. Porque estos están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Algo que nos puede llegar a unir. Fíjense que la predicación se llama uniendo o dividiendo. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? ¿Dividir y unir? Sí. Nosotros queremos dividir a los falsos de los verdaderos y queremos unir a los verdaderos y dividirnos de esas falsas enseñanzas, pero nosotros tenemos que hacerlo por medio de la doctrina. Así que si yo quiero ayudar a unir a los verdaderos y dividir a los falsos, yo tengo que continuar llenando todo lugar de la sana doctrina. Donde yo me paro, yo hablo sana doctrina. Y más entre los falsos. Dice en Hechos 5:28, ¿qué no les dijimos que dejaran de estar hablando de ese nombre, o sea, de Jesucristo? Dice, miren nomás, ustedes han llenado a Jerusalén de su doctrina. Y ahora quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Los fariseos y los saduceos estaban en contra, esto en Hechos 5:28, estaban en contra de que siguieran predicando la sana doctrina o de que estuvieran predicando esa doctrina. Ahora estamos en medio de saduceos y fariseos vestidos de cristianos y de religiosos, mis hermanos. Vestidos de santos, vestidos de verdaderos hermanos en Cristo, y lo único que están haciendo es entorpeciendo y engañando. Y por eso dice, ahora ustedes han llenado todo Jerusalén. Aquí nosotros van a decir, están llenando todo Zacatecas. Gracias a Dios que todo Zacatecas nos conozca, mis hermanos. ¿Y saben por qué nos conocen? Porque estamos predicando la sana doctrina. Ay, no, allá en Betel no, yo no quiero ir. Son muy estrictos para todo la Biblia. Quieren que cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir. No queremos. Sino Dios me mandó a defender la sana doctrina y Dios me manda a que lleguen aquí personas que se dicen cristianas y que vivan como cristianos. Y si no, que se vayan a la tiendita de enfrente. La tiendita de enfrente te permite hacer lo que quieras. Pero yo fui puesto para defender la sana doctrina. Y deberíamos de darle gracias a Dios de que hemos extendido por todo Zacatecas la sana doctrina. Y le damos gracias a Dios de verdad. Yo escucho como dicen, ¿dónde? ¿Betel? No. ¿Dónde? ¿Con Vero y Alex? No. ¿Por qué? No, es que son muy estrictos. Ay, no, es que allá te exigen mucho. Ay, es que allá nada más se están fijando en lo que haces. Bueno, pues aquí Pablo dice que nos fijemos en los que causan divisiones y que defendamos la sana doctrina. ¿A quién le hago caso? ¿A Dios a través de Pablo o a los que no les gusta?
les molesta lo que hablemos. Así que mis hermanos, esas personas, los fariseos y los saduceos y todos los que anduvieran persiguiendo a nuestros hermanos en Cristo cuando inició la iglesia, fue por eso, porque estaban enseñando sana doctrina, porque estaban enseñando el camino. Y por eso los persiguieron, y por eso los mataron, y por eso los apedrearon, y por eso los persiguieron hasta querer llegar a Damasco. Entre ellos Pablo quiso llegar a Damasco a acabar con ellos. Y a donde nos vayamos vamos a seguir siendo mal vistos, mis hermanos. A lo mejor primero nos van a recibir con los brazos abiertos, pero al ratito van a decir, ay, no puede ser. Llegaron los disque cristianos. No, disque cristianos no. Llegaron los verdaderos cristianos. Así que mis hermanos, lo único que nos puede unir correctamente en la doctrina de Dios, porque es nuestra única y verdadera autoridad, es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios nosotros vamos a estar unidos y vamos a ser transformados y vamos a poder decir es la sana doctrina. ¿Y por qué decimos que es la única autoridad? Porque mismo nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo que Él traía la verdadera autoridad y la verdadera doctrina, porque Él venía de parte del Padre y no de parte de hombres. Mucha gente está en contra de la doctrina, mis hermanos. ¿Y quiénes son los que están en contra de la doctrina? Los que no son hijos de Dios. En Lucas 4:32 dice, y estaban fuera de sí. O sea, ya estaban enojados, estaban descontrolados, estaban fuera de sí, de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Amén. Amén. ¿Por qué se enojan de nosotros? Porque tenemos y hablamos con autoridad y porque venimos de parte de la potestad de Dios. Amén, amén. Si tú no lo crees eso, entonces algo anda mal en ti. Porque nosotros hablamos con la autoridad de Dios, defendemos con la potestad de Dios, creemos en la autoridad de Dios y que la doctrina de Dios es la única verdadera. No hay dos doctrinas verdaderas. No hay dos doctrinas, ay, mira, es que tu doctrina es muy estricta. La doctrina de Dios es la estricta. Así que si nosotros nos mantenemos firmes en la verdadera doctrina, podemos dividir la falsa y reconocerla perfectamente para no ser confundidos. Entonces, ¿cómo voy a juzgarlo? A través de la doctrina. ¿Cómo voy a juzgarlo? A través de la palabra. ¿Cómo voy a juzgarlo? A través de cómo lo vive y cómo lo que dice la palabra. Mateo 16:12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:12. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo en esto? Guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y cómo iban a saber cuál era la levadura de los fariseos? Y ya después dice, entendieron después que estaba hablando de la doctrina. ¿Y cómo iban a darse cuenta si los fariseos traían falsa doctrina? Fijándose, observando. No, mira, aquí en esta congregación, no voy a decir cuál porque no terminaría yo. Son miles, son cientos de congregaciones falsas. En esta congregación sí se vive y se vive una diferente libertad. Y dices, déjame fijarme en tu doctrina. ¿Qué te predican y qué te enseñan? ¿Y cómo estás viviendo? Nada más. No necesitas más. Pablo está diciéndolo bien claro. Fíjense en la doctrina. Cristo les dice, fíjense en la levadura de los fariseos. Vean, observen. A lo mejor están hablando correctamente. Oye, es que lo que predican es bíblico. ¿Y cómo están viviendo sus ovejas? No, pues están viviendo como quieren. Entonces no están haciendo el trabajo que deben de hacer. Tienen tarea, ¿verdad?, de fijarse en las doctrinas. Pero no nada más de fijarse en las doctrinas. Ya después ahora me voy a tener que fijar en qué? En lo que están viviendo los que se dicen sana doctrina.
Porque yo puedo predicar bonito y todo y al rato ven a mi esposa con minifalda o con un shortcito todo pegado al cuerpo o conmigo con toda la playera abierta y van a decir, bueno, sí predica sana doctrina, pero no vive sana doctrina. Esa es la diferencia, mis hermanos. Esa es la diferencia. Tenemos que vivir lo que predicamos. Y por eso es que el Señor les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fue Mateo 16:12, por si lo siguen apuntando. Así que mis hermanos, nosotros tenemos la obligación de conocer la verdadera doctrina y de esta manera nadie nos podrá refutar y ellos conocerán que la doctrina es bíblica. Pero muchas veces queremos defender algo que ni siquiera conocemos. Y si no conocemos la verdadera doctrina, pues mucho menos la vamos a vivir. Yo reconozco que la doctrina que predico es la que proviene de Dios. La doctrina que hablo tiene la potestad de Dios. La doctrina que predico está avalada por la Biblia, avalada por los apóstoles, avalada por los profetas, avalada por Jesús y avalada lógicamente por Dios. Porque les decía yo, Jesucristo nuestro Señor mismo lo dijo también. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ay, no, Betel está predicando la doctrina de Alejandro. No, la doctrina que predico no es mía, sino la doctrina es del que me envió. Jesús lo dijo y yo lo digo también, ¿sí? El que quisiere hacer su voluntad conocerá que la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Cómo voy a poder mostrar que la doctrina que yo predico viene de parte de Dios? Por medio de la Biblia. Oye, pero allá dicen que debe de ser bautismo solo en Jesús. Vamos a verlo a través de las Escrituras. No, es que dicen que el bautismo es para perdón de pecados. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. No, es que dicen que es salvación más las obras. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Mi doctrina no es mía, sino es de parte de Dios. Y yo tengo que defenderla a través de las Escrituras. No tanto bla, 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 sino que sea verdaderamente a través de las Escrituras. Esto lo acabo de leer en Juan 7, 16, 17. Entonces nosotros podemos decir, es que no es mi doctrina, no es la doctrina del pastor, no es la doctrina de Betel, no es la doctrina de fulano de tal, es la doctrina de Dios. Ay, sí, ¿cómo puedes decirme que es la doctrina de Dios? Míralo a través de las Escrituras. Vamos a la luz y a la ley y al testimonio. Vamos a la luz de las Escrituras. Leámoslo. Si yo estoy equivocado, yo te pido perdón. Pero si tú estás equivocado, vas a tener que enderezar tu camino. Pero muchas veces tenemos miedo de sacar la espada, mis hermanos. Y yo quiero que quede bien claro, todos los que nos decimos hijos de Dios, todos sin excepción, tenemos un mandato que no podemos hacer a un lado si somos verdaderamente cristianos. No puedes hacerlo a un lado, no puedes estar dividido entre la carne y el espíritu. Así es. No puedes, no debes. Esto es perseverar en la doctrina, mis hermanos. Cuando tú estás caminando conforme a la palabra de Dios, tú tienes un mandato, yo tengo un mandato y no puedo desviarme. Me ha tocado encontrarme gente de hace mucho tiempo. Oye, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y sigues de cristiano? Sí, hasta que Dios me mande a llamar. ¿Y sabes qué? Sigo predicando lo mismo. Yo sí les digo así, de esa manera. Ay, sí, a ver qué día los voy a visitar. Sí, seguimos predicando igual, Seguimos predicando lo mismo. No hemos cambiado nada. Y ustedes pueden escuchar una predicación de hace 20 años, cuando Dios nos levantó para el ministerio, a lo de hoy, y es lo mismo, mis hermanos. Porque nosotros no podemos ni añadirle ni quitarle a la palabra. Nosotros predicamos lo que dice la palabra. Entonces, ¿y qué no has innovado? ¿Qué no tienes ahora luz y sonido? ¿Y qué no ahora ya hacen coreografías? ¿Y qué no ahora ya atraen a más gente? Pues es que la gente ya lo que quiere es algo diferente. No, pues las tienditas de allá enfrente sí, pero nosotros predicamos lo mismo.
¿Y por qué? Porque Dios no quiere que yo me desvíe de su palabra, ni a derecha ni a izquierda. Y es el Señor que yo camine igual, que camine con lo mismo. Así que mis hermanos, tenemos un mandato y ese mandato es perseverar en la doctrina. La palabra de Dios dice en Hechos 2:42, y perseveraban. Creo que ya lo habíamos leído y quiero que lo vuelvan a leer, a releer. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Perseverar en la doctrina de los profetas. ¿Y qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles y de los profetas? Perseverar en la doctrina de Dios. ¿Y cuál es la doctrina de Dios? La que tiene toda la potestad. No hay otra. No hay otra, mis hermanos. Así que además de perseverar, es estar firmes y retener la doctrina sin importar la división que esto ocasione. ¿Va a haber división? Sí. ¿Pero qué prefiero? ¿División o unión? ¿Estarme uniendo con los falsos? ¿Estarme uniendo y aplaudiéndoles? Si yo voy a estar con un falso, el propósito es que ¿qué? Que salga a la luz la doctrina. Oye, yo voy con otro pastor que tiene otra doctrina y me dice, ¿tú por qué eres diferente? Ah, pues porque yo llevo la doctrina de Cristo. Oye, ¿tú crees en esto? No, yo no creo en eso. ¿Por qué? Pues porque no está avalado por Dios. ¿Por qué no lo respalda Dios? O sea, tengo que ser luz en medio de la oscuridad. Pero si voy a llegar y me voy a meter junto con ellos y vamos a pasar desapercibidos, pues no tiene caso yo que esté ahí. Yo tengo que llegar a ser diferente y que me vea diferente y que hable diferente, que predique diferente y que digan, este verdaderamente es hijo de Dios. Porque yo conozco a ese pastor, no, deberías de ver. Se acaba de divorciar otra vez, ya van 3 veces. Entonces, o que anda con fulanito de tal, pero si apenas ayer andaba con sutanito. O que míralo ya, se acaba de casar y está bailando quebradita. O sea, de verdad, mis hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes a los demás en donde nos paremos. Amén. Y dice de esta manera la palabra de Dios, aunque nosotros ocasionemos división. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes. O sea, aparte de perseverar, debemos de estar firmes. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces nos pide que perseveremos, que estemos firmes y que retengamos la doctrina. Le parezca a quien le parezca, o no le parezca a quien no le parezca. Yo no estoy para ver si les caigo bien o no les caigo bien. Si a mi Señor Jesucristo lo mataron por defender la doctrina, por predicar la doctrina, a los apóstoles los mataron por predicar la doctrina verdadera, a todos nuestros hermanos que han sufrido persecución por la doctrina, ¿quién soy yo? ¿O qué me espero yo? ¿Que me aplaudan? ¿No? Me van a rechazar. Y más los que se dicen cristianos y no están obedeciendo la palabra. Así que hermanos, perseveren, estén firmes, retengan la doctrina que han aprendido. Pero vendría una pregunta. Oiga, pastor, ok, pero ¿cómo podemos saber cuál es la división correcta? ¿Cuándo debo de dividir o cómo puedo dividir correctamente? Y dice la palabra en Romanos 16:18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Cómo puedo estar seguro de que esta división que estoy haciendo es correcta? ¿Cómo puedo estar seguro que aquellos que se dicen cristianos no son cristianos y aquellos que se dicen cristianos sí son cristianos? ¿Cómo puedo estar seguro en qué lugar debo de estar si verdaderamente nací de nuevo? Por medio de lo que predican, por medio de lo que viven, por medio de sus hechos y por medio de ¿qué? ¿Hacia dónde se va la balanza?
a sus vientres, a la carne o a lo espiritual. Ellos no están sirviendo a Cristo. Aunque se digan cristianos, ellos están sirviendo a sus propios vientres. ¿Qué es lo que te están predicando? Vente acá, aquí te vas a sentir bien, aquí sí vas a ser feliz, aquí sí vas a unir a tu familia, aquí sí vas a dejar de tomar, aquí sí vas a dejar de alcoholizarte, aquí sí vas a estar libre verdaderamente. Espérame. ¿Y cómo voy a ser verdaderamente libre? Porque ya no vas a estar atado a esas ideologías de que debes de andar en santidad y que. Espérame, tú me estás enseñando cosas carnales, ¿no? Aquí puedes llegar a tener carro último modelo. Ya vas a dejar tu carcachita. Aquí vas a tener un buen trabajo. Cosas carnales, mis hermanos. Puras cosas carnales. Yo no puedo estar escuchando estas voces de Satanás. Porque ellos, esas personas, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Cómo puedo dividir? Fácil, es fácil. Nada más, ¿qué me estás predicando? No, me está predicando sana doctrina. Ah, ok. Me está predicando sana doctrina. Ahora voy a ver si vive la sana doctrina. O sea, tenemos dos pasos, mis hermanos. No nada más es escuchar sana doctrina. Es que viva sana doctrina tanto el predicador como los que están adentro de. Que de verdad, a muchos les dices, oye, ¿tú crees que la salvación no se pierde? No, no se pierde la salvación. ¿Tú crees en las 5 solas? Sí, yo creo en las 5 solas. ¿Tú crees en las denominaciones? No, no creo en las denominaciones. Somos cristianos y las denominaciones no son para salvación. Ay, oye, pues tú crees lo mismo que yo. Oye, ¿y tu iglesia camina en santidad? Ah, no, ellos que hagan lo que quieran. Yo me encargo nomás de predicar. No, cuidado, porque no estoy observando a la grey. Tengan cuidado, mis hermanos, de verdad, tienen mucho alimento como para no ser buenos observadores. Que se fijen en los que causan divisiones, porque tales personas no sirven a Cristo, sino a sus propios vientres. Así que, mis hermanos, definitivamente no se trata de haber conocido la sana doctrina. Tampoco se trata de haber estado en una congregación donde se predica la sana doctrina. Tampoco, o mucho menos, se trata de haber leído la Biblia infinidad de veces. Tampoco se trata que tú conozcas la palabra de memoria. Ay, es que yo conozco la Biblia de Génesis, Apocalipsis de memoria. Y de eso no se trata, mis hermanos. Ya que el mismo Satanás y sus ministros conocen toda la Biblia. La conocen mucho más que nosotros. Mucho más que muchos de nosotros conocen la Biblia. Y sin ningún temor a equivocarme, puedo afirmar que ellos, o muchos de ellos, conocen más la Biblia que yo a lo mejor. Satanás sí la conoce más que yo. ¿Sí? Pero de lo que sí no puedo equivocarme es que Dios me respalda totalmente. ¿Y cómo voy a saber que Dios me respalda totalmente? Porque yo estoy seguro que he nacido de nuevo. Amén. Y yo te pregunto a ti, ¿has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente estás seguro que has nacido de nuevo? Porque si tú quieres comprobarlo bíblicamente, nuestro Señor Jesucristo confrontó a un maestro de la ley. Y le dijo, ¿cómo tú siendo maestro de la ley y no sabes que necesitas nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que tú entiendes lo carnal pero no entiendes lo espiritual? Dice, por eso te digo que es necesario nacer de nuevo. Ah, pero tengo mucha sabiduría y mucho conocimiento de la Biblia. Tienes sabiduría terrenal y tienes conocimiento terrenal, pero no tienes la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque es necesario nacer de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo solo entiende lo carnal. Mis hermanos, cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo, es más fácil reconocer entre la carne y el espíritu, entre lo santo y lo profano. Ya no nos dejamos envolver.
por más que lo maquillen, nos damos cuenta que muy adentro, así como si fuera un pan, ¿cómo se llama? Una milanesa, y de pronto dices, pues sí tiene pan, pero muy adentro tiene carne. Así es lo mismo, por más que le pongan panecito arriba espiritual, adentro viene la carne, mis hermanos. O esas hamburguesas que ya no traen carne, pero traen poquita carne, traen carne. Entonces ustedes deben de observar detenidamente, tienen que fijarse detenidamente en aquellos de los que están hablando y de pronto te das cuenta y dice, trae carne. Eso no es espiritual. Acuérdense que ya dijimos que no hay cristianos carnales. Entonces, si uno que se dice cristiano trae tantita carne, cuidado. Su doctrina trae carne, cuidado. Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo puedes entender o cómo creerás si te dijera lo celestial? Sigo en Juan capítulo 3 con la plática entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cómo vas a poder entender, Nicodemo, si tú estás lleno de carne? ¿Cómo vas a poder entender, Nicodemo, si no has nacido del espíritu? Por eso es que mucha gente se le hace difícil y se le hace pesado el camino del Señor. Porque siguen viviendo en la carne, porque siguen en la carne. Mas sin embargo, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que todo aquel que es nacido del espíritu, entonces sí lo puede entender. Y lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Mis hermanos, es fácil. ¿Cómo voy a encontrar a alguien que es falso? ¿Cómo encuentro a alguien que está dividiendo la iglesia? ¿Cómo? Observando y viendo hacia dónde está dirigida su palabra, su conocimiento, su enseñanza. Ay, pues yo hago lo que quiero. Sí, el pastor dice, pero yo no voy a obedecer al pastor. Entonces estás en la carne, porque estás viendo al pastor y no estás viendo a la palabra de Dios. Así es. Servir a los vientres, mis hermanos, o a sus vientres, no es que se la pasen comiendo únicamente. Aunque también es parte de eso, ¿verdad? Se dedican a comer, pero no es nada más eso. Servir a sus vientres es estar centrados en los deseos de la carne. ¿Y qué son los deseos de la carne? La fama, la fortuna, el sexo, las cosas terrenales. Eso es estar centrados en la carne únicamente. Están preocupados únicamente por las cosas terrenales que nadie se va a llevar. Ninguno de nosotros nos vamos a llevar lo terrenal, mis hermanos. Ni casas, ni posesiones. Podrás tener lleno el refrigerador y mañana te mueres y no te llevaste nada. Podrás tener una cuenta muy voluminosa en el banco, pero te vas a morir y no te vas a llevar ni un peso. Nada. Podrás tener casas, terrenos, autos, todo lo que tú quieras, pero no te vas a llevar nada cuando te mueras. Pero delante de Dios vas a ser juzgado y vas a ser lanzado al lago de fuego. Por tener tu mente y tu corazón en la carne. La carne lo que desea es satisfacción personal y es un deseo excesivo por lo que Dios ha prohibido. Cuando el hombre está buscando únicamente deseos de la carne, está desviándose de lo que Dios ha pedido y de lo que Dios ha dicho. Ellos buscan todo lo que es contrario a lo que Dios ha dicho. Así que mis hermanos, de verdad es fácil observar, porque esas personas no están deseando lo que es verdaderamente lo del Espíritu. Y ya para terminar, mis hermanos, quiero que vayamos a 1 de Pedro 2:9. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros hemos sido llamados para fijarnos en aquellos que causan divisiones. Nosotros somos llamados a defender la sana doctrina, la verdadera doctrina. Y por eso es que 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que vayas en los deseos de la carne y te olvides de mi palabra. No, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos la doctrina, para que anunciemos la verdad, para que prediquemos la verdad. Vosotros, dice en el 10, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué debemos de predicar la verdad? ¿Por qué debemos de predicar la sana doctrina? ¿Por qué debemos de defenderla? ¿Por qué debemos de vivirla? Porque hemos alcanzado misericordia. Amén. Gloria a Dios. Por pura misericordia. ¿Cómo es que ahora de que yo he sido salvado de las garras del infierno, de las garras del pecado, he sido salvado de toda esa vana manera de vivir, voy a seguir predicando algo que tiene que ver con la carne? Eso es no saber ser agradecidos con Dios. Yo por pura misericordia defiendo la palabra de Dios, porque ahora soy del pueblo de Dios, del ejército de Dios, predico la palabra de Dios, defiendo la palabra de Dios. Y si no, mejor simplemente digo que no soy cristiano y sigo predicando carne. Ahora ya no les vamos a poner la tiendita de enfrente, le vamos a poner la carnicería de enfrente, porque predican pura carne. Mis hermanos, por pura misericordia has sido salvado. Por pura misericordia has sido lavado. Por pura misericordia estás en un lugar celestial. Por pura misericordia ahora eres parte del pueblo de Dios. Por pura misericordia has sido de verdad sentado en un lugar que no te correspondía. ¿Cómo es posible que ahora le digas a Dios, no me agrada todo lo que me das y yo me voy a la carne? Tenemos que fijarnos en aquellos que causan divisiones. ¿Y cómo nos fijamos en ellos? Porque ellos sirven a sus vientres y no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios nos rescató, ese rescate fue con un propósito. Y ese propósito es anunciar las virtudes de Él. Anunciar las virtudes de Él. Anunciar el evangelio de la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hablar sana doctrina, defender la sana doctrina, creer en la sana doctrina y no dar ni un paso atrás. No podemos retroceder, no podemos desviarnos, el camino es recto, mis hermanos. Yo te pregunto a ti, ¿tú has afirmado tus pasos en la doctrina? ¿O sigues caminando conforme a la carne? Piensa en eso, mi hermano. ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? Y si verdaderamente soy hijo de Dios y te has equivocado, pídele perdón. El Señor conoce tu corazón. Vamos a orar, mis hermanos.